Cordial saludo para todos, bienvenidos una vez más a este espacio de Hablemos de Salud Mental, un espacio de bienestar universitario, el programa de acompañamiento, permanencia y éxito académico. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos acompaña para hablar de un tema que precisamente en este mes hemos estado trabajando y es la gratitud. Le damos la bienvenida el día de hoy a Alejandra Osorio. Alejandra es psicóloga, una amiga de la casa, ya la hemos tenido en otros espacios virtuales también desde Hablemos de Salud Mental. Alejandra es psicóloga, magíster en psicología de la Universidad de los Andes, con una amplia experiencia en el trabajo, no solamente con población universitaria, sino en diferentes espacios de formación y capacitación. Entonces, bienvenida Alejandra. Para nosotros es un gusto que desde tu experiencia nos acompañes a hablar y conversar sobre este tema de la gratitud. No, Pau, a ti muchas gracias, a la escuela siempre muchas gracias por tenerme en cuenta, por invitarme. Ya son muchos años de relación con la escuela y pues ojalá podamos tener una conversación chévere y ojalá pues que les aporte a todos y todas las personas que estén viendo este recurso. Okay, viéndonos y escuchándonos, porque nos va a quedar en audio y nos va a quedar en video. Entonces, qué bueno que quienes también nos puedan escuchar vayan conectándose un poquito con este tema. Y quisiera abrir precisamente con eso, y es que cuando hablamos de gratitud hay muchas cosas que seguramente se nos vienen a la cabeza, muchos, y yo te mencionaba hace un momentico que yo voy a hacerte algunas preguntas desde el desconocimiento de muchas de estos temas de la gratitud. No es el tema de experticia, pero como muchos seguramente surgirán muchas dudas, y es que pues hoy en día en redes sociales, en las conversaciones cotidianas, escuchamos mucho sobre gratitud, pero no es tan claro qué es, ¿no? Como que nos venden hay que ser agradecidos, pero no es tan fácil saber a qué nos referimos. ¿Cómo entendemos la gratitud? Yo ahorita que te estaba escuchando pensaba en cuando yo tengo un niño de 4 años, ya no tiene 3, ya tiene 4, soy un niño grande, mamá, y cuando somos muy chiquitos nos empiezan a entrenar desde muy chiquitos a dar las gracias, di las palabras mágicas, ¿no? De por favor y gracias. Y un poco algo que hablábamos con mi esposo y hablando también con mi hijo de mi amor, da las gracias. Y es como, ¿y por qué hay que dar las gracias? O sea, esa palabra gracias, ¿a qué se refiere? Y digamos que nuestra tradición a nivel cultural, muchos venimos de familias formadas con unos dogmas judeocristianos por la religión, por los lugares de donde provenimos, ¿sí? Se dice así, sí. De donde venimos, en que tenemos que ser agradecidos, pero pues no es muy claro eso qué es, ¿no? Para mí personalmente el agradecimiento es una actitud. Es una actitud que viene con nosotros, digamos, que sí es una habilidad que se desarrolla, pero que tiene como 3 grandes componentes. Un componente que es fundamentalmente emocional, o sea, es algo que nace del corazón, digamos, de la emoción, que está asociado con la alegría, que está por ahí, que sale por ahí como de la ramita de la alegría, de la empatía, de la reciprocidad, de sentir que esto que estás haciendo por mí me hace sentir bien y me genera una emoción particular, digamos que iría por ahí. A nivel cognitivo, en términos del pensamiento, de sentirme valorado por el otro, de sentirme respetado por el otro, de sentir también que respeto y valoro lo que el otro está haciendo o siendo conmigo y por mí, ¿no? Y el otro componente que es el comportamiento, ¿no? Es este hecho de gracias, Pau, por invitarme y vernos y darnos un abrazo y este comportamiento que acompaña el pensamiento y la emoción relacionados con el reconocer esto que estás haciendo por mí. Y la gratitud tiene un elemento muy importante en ese reconocimiento que nos cuesta a veces mucho con nosotros mismos, ¿no? Sobre todo hacia nosotros mismos, de decir, oye, hay algo que está pasando en el ambiente que me está mostrando que yo existo, que yo tengo valor y que yo soy importante, ¿no? Y en esa medida, pues también existe hacia el otro lado, ¿no? Y reconozco que hay algo en el ambiente que para mí es valorado, que para mí es importante y por quién o por lo que agradezco y tengo esta disposición y esta actitud y esta emotividad pues relacionado con, digamos, que responde a esto lindo que recibo del medio, ¿no? Del universo, de Dios, de la vida, de la familia, como lo queramos llamar o de donde queramos que venga. Entonces, para mí fundamentalmente es una actitud que incluye estas 3 cosas.
esta semana, justamente con mi hijo, estábamos leyendo un libro sobre la tristeza, porque pues le trabajamos cosas pues por el diario vivir como de las emociones. Y había un pedazo del libro súper lindo que decía que hay personas que piensan que la tristeza es la emoción opuesta a la felicidad. ¿Sí? Que es como que son los antagonistas, ¿no? Entonces, como intensamente. Entonces, alegría y tristeza. Alegría es como, no, tristeza, no llegues a dañarme todo lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y tristeza la toca y es como, no, no lo dañes, no lo dañes. Y el libro muy lindo decía como el sentimiento opuesto a la tristeza realmente no es la felicidad. Tú no contrarrestas la tristeza con la felicidad. Tú la trabajas o la gestionas a través de la gratitud. A través del agradecimiento, a través de reconocer estos chispazos que a veces tenemos en la vida y que en medio de la angustia, de la tristeza o del agite del día a día, pues no reconocemos y no vemos. Entonces, eso es para mí la gratitud. Bueno, y ahora que tocas esto, mientras ibas contándolo también iba pensando un poco en esta relación. Hace un par de meses tuvimos también un espacio como estos hablando precisamente de las emociones, ¿no? Y viene muy al momento que nombras la alegría y la tristeza, pero inmediatamente pienso cómo yo puedo vivir la gratitud o ser agradecido en medio de un momento de tristeza. Te voy a poner una situación. Salí del parcial en estos días que estamos ya en casi cierre de semestre, tengo resultados negativos, el parcial con la nota que no esperaba, o me fue muy mal, o me regañaron en clase, o tuve un mal momento. ¿Cómo agradezco en ese momento? Es decir, creo que lo último que queremos en ese momento es agradecer y pensar en la gratitud, ¿no? Porque también hay otras emociones ahí en un mal momento. ¿Cómo vivir la gratitud en un mal momento? Yo pienso que la gratitud emerge cuando empezamos a gestionar esa frustración, esa tristeza, esa ira ante una situación que no esperábamos. En uno de estos libros sobre la rabia, por ejemplo, decía, hay una metáfora que me encanta además usar en consulta también, porque dicen, ok, haz de cuenta que tú llegas a tu casa y tu casa se está incendiando, ¿sí? Tú llegas y viste que perdiste el parcial, que con esa nota necesitas una mega nota en tercer corte para poder pasar la materia, o necesitas hacer algo más y ya no te va a dar. Y tú estás viendo que tu casa se está incendiando y estás viendo a la persona que incendió tu casa que está saliendo de enfrente de tu casa. O sea, tienes la casa enfrente incendiándose y está el pirómano que te la está quemando saliendo. Entonces yo les pregunto en consulta, ¿tú qué harías? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué harías, Pau? ¿Apagar la casa? Apagas la casa. Tú Claro. apagas la casa. Mucha gente lo que responde es, me voy detrás del que me la incendió. ¿Sí? Voy detrás porque esta persona, ¿cómo me incendia mi casa? Y muchas veces cuando estamos en situaciones de estrés, de angustia, frustración, de rabia, lo que hacemos es ir tras el pirómano. Es que el profesor no me lleva bien, es que eso me pasa a mí por no haber leído, es que preciso, a mí me pasó eso, me acuerdo perfecto en un parcial en la universidad, me acuerdo perfecto que me saqué 2.5 sobre 5 en el parcial. Y fue justo un ejercicio que yo, donde estaba estudiando, pasé por encima y no lo estudié. Y era la mitad del parcial. Y la reacción fue, pero como mucha bola, yo como no leí el ejercicio, además lo entendí en clase perfecto. Si yo lo hubiera leído, lo habría tenido fresquito y me habría sacado el 5 en el parcial. Eso es ir tras el pirómano, o sea, empezar a buscar culpables, responsables, eso es ir tras el pirómano. Y pues a veces nos pasa, o sea, a veces necesitamos como encajar esas piezas del rompecabezas para encontrar qué fue lo que nos salió bien, en dónde fue que fallé, qué parte del proceso fue la que no surgió bien por lo que no obtuve el resultado que yo esperaba. ¿Dónde viene la gratitud? Cuando a veces necesitamos hacer eso, a veces no, a veces es la tristeza la que juega y que decimos, pucha, ya, no tengo nada que hacer y estoy terciando la materia. Y esto trae unas implicaciones y esto es muy duro y cómo le voy a decir a mis papás y ahora el otro semestre y todo lo que he trabajado y, ¿no? La gratitud emerge cuando necesitamos empezar a salir del hueco. Yo lo llamo así, como porque a veces en la tristeza y en la rabia nos sentimos en un hueco. Y yo creo que la gratitud es esa ramita que se asoma de la que uno se puede agarrar para impulsarse y salir del hueco. Como ok,
perdí la materia, me queda un corte de no sé qué porcentaje es el tercer corte acá son por Depende, 3 cortes. sí. Bueno, dependiendo de la materia, ok, ¿cuánto me falta por evaluar? Entonces, ya aprendí que este tema era importante, entonces tengo que aprender a que de repente Paola me puede explicar este otro tema que la conozco y le fue súper bien en el examen. Bueno, por lo menos, pues el resultado, así como pudo ser mejor, también pudo ser peor, ¿no? O sea, a veces nos quedamos con lo que nos faltó, pero no con lo que ganamos. Menos mal me saqué 3 y no me saqué 2 o 1, ¿no? Como empezar a reconocer esas ramitas que se asoman cuando estamos metidos en el hueco, ahí es donde empieza a jugar la gratitud. Y es tremendamente difícil porque en situaciones de estrés tenemos visión de túnel, en momentos de estrés pues no vemos la luz, o sea, no es claro identificar cómo hago, no nos reconocemos cosas que hacemos nosotros mismos, además, y eso es tremendamente difícil. A lo mejor antes de ponerte a estudiar para el parcial pensabas que no entendías nada de la materia y te diste cuenta que sí entendías algo. O sea, lograste el 3 o lograste el 2, pudo haber sido peor también. Entonces, el ejercicio de la gratitud empieza con el ejercicio del reconocimiento. Del reconocimiento de qué estoy haciendo yo, qué hice yo que me permitió tener este resultado y qué puedo hacer yo o qué puede pasar alrededor mío en el ambiente de lo que me puedo agarrar para poderme sobreponer ante la situación difícil. Y aunque no nos demos cuenta, eso es gestión. O sea, eso también es gestión emocional. El decir, ok, ya me entregaron el parcial, no lo pasé, no me fue bien, qué tristeza, qué frustración, qué rabia. ¡Ay, cómo soy de bola, cómo no estudié! Sí, como todas estas voces que vienen, pero cuando decidimos parar y decir, ok, ¿y ahora qué hago? Estoy triste, pero Paola cuando me explicó le entendí mejor, entonces creo que la voy a buscar para este tercer corte. Creo que voy a ir a hablar con el profe a ver si puedo, no sé, presentar un taller adicional para reponer y que me suba unas décimas que son las que me faltan para pasar. Sí, como cuando empezamos a mirar esas otras opciones, pues la actitud no solamente es de reconocimiento, sino de agradecimiento, ¿no? Y ahí me surge otra pregunta y es que tal vez con lo que mencionas es importante hacer evidente que no siempre tenemos que estar en disposición de la gratitud. Y eso me parece clave, es decir, nos han vendido también la idea de que siempre hay que ser agradecidos, que era lo que mencionabas en un inicio con tu hijo, y que a todos nos han dado el mismo discurso, y eso es súper importante, porque no solamente hace parte de las habilidades sociales y de las habilidades de convivencia, sino que también nos han vendido la idea de que debemos ser súper positivos y ser agradecidos todo el tiempo. ¿Usted cómo va a ser desagradecido? Al menos tiene universidad, al menos mire tanta gente que no está estudiando y usted está estudiando, sea agradecido. Pero también es entender que necesitamos estar en disposición del agradecimiento después de pasar por ese momento de confrontación emocional. Creo que también es importante lo que mencionas y es, bueno, no siempre tengo que ser súper agradecido, hay disposición para la gratitud. Y ahí quería hacerte esta pregunta y es, ¿cómo me preparo también y cuál debería ser mi disposición para el momento de la gratitud? Creo que puede ser un momento específico o es algo como en el tiempo prolongado, una forma de ser o... Pues es que hay personas que en este mundo, además de las redes sociales, que nos han vendido que todo es bonito, que todo es perfecto. Entonces todos en TikTok subimos el reto y lo hicimos súper bien y entonces las fotos son súper chéveres y entonces la fiesta, salió una nota y entonces mi familia, todos estamos sonriendo y entonces tomo la foto para que se vea la parte de mi casa linda, tomo el atardecer que me pareció perfecto, entonces lo edité para que se viera lindo. Digamos, en este mundo en el que estamos expuestos que, pues sí, es muy superficial, o sea, realmente yo muestro en redes sociales lo que yo quiero mostrar, la parte que yo quiero mostrar. Difícilmente yo muestro el lugar en el que no me siento muy cómodo, o me muestro llorando, o me muestro triste, o me muestro frustrado, o difícilmente muestro esas cosas. Hay personas que son demasiado positivas, que ya tienen por esta superficialidad de las redes sociales, ya entonces tienen un positivismo enfermizo a veces, ¿no? Y es como, no me digas que todo va a estar bien. O sea, no me digas que va a estar bien que perdí por tercera vez la materia porque es que me van a sancionar.
Entonces, y eso no es chévere, y eso no es bonito, y no es chévere sentirlo. No es chévere sentir que ya llevo 3 veces viendo la misma materia, a veces con el mismo profesor, que tampoco lo hace tan chévere, y me siento tremendamente frustrado, y ver que fracaso y fracaso y fracaso, y que lo sigo intentando y sigo fracasando, pues eso no es un sentimiento chévere. Pero, ay, no pasa nada, usted vaya, habla, ay, no, usted vaya a hacer compromiso y no sé qué, y, ¿sí? No, eso termina invalidando la emoción. O sea, termina diciendo que lo que yo estoy sintiendo, que es frustración y rabia, pues no es válido y no es importante. Y sí es válido, y sí es natural. Y pues sí da rabia, o sea, imagínate 3 veces la misma materia con el mismo profesor, la plata, el tiempo, el esfuerzo, el desgaste de ese primer día de clases y que el profesor lo vuelva a ver a uno como, ay, otra vez usted acá. O sea, eso realmente es muy frustrante. Y cuando nos obligan a ser agradecidos en medio de una situación tan adversa, llega un sentimiento que nos hace mucho daño, que es la culpa. ¿Sí? Entonces me siento culpable porque yo debería estar agradecido por todo lo bueno que tengo y realmente estoy frustrado porque no he sido capaz de superar un problema que se me está presentando. Y ahí es donde estamos en un riesgo grande de tener problemas de estado de ánimo. ¿Cómo sonaría en medio de esa situación la gratitud? Es decir, ¿cómo me lo puedo decir? Porque fíjate que lo que tú mencionas es muy cierto. Nos han enseñado también que cuando se da las gracias se le da a alguien, ¿no? O también con un sentido espiritual a algo mucho más espiritual. Y es, yo te doy las gracias por venir acá, Aleja, a hablar con nosotros. Pero como yo soy agradecido en una situación en medio de la adversidad, ¿cómo sonaría el agradecimiento ahí? Creo que ahí la gratitud está conectada con el reconocimiento, ¿sí? Y es claro, está el permitirme sentirme frustrada porque es una situación difícil, es doloroso, no fue fácil, porque tuvo un desgaste, porque es un fracaso finalmente, o sea, o porque es un problema que estuvo fuera de mis manos y no pude controlar. Cuando hablamos de un duelo, una pérdida, no, pero da gracias por todo el tiempo que estuviste con tu mamá. Dale gracias, por ejemplo, cuando hay muerte. O sea, venimos del COVID, donde perdimos muchas personas, donde todos los días perdemos gente, ¿no? Perdemos no solamente el que se murió, perdemos el amigo, perdemos la pareja, perdemos el confidente, nos agarramos con el hermano. O sea, estamos teniendo pérdidas todo el tiempo. No, pero agradece todo el tiempo que estuviste con él, agradece todo lo que aprendiste con él. No, pero es que estoy triste. Y claro que me debo permitir sentir la tristeza, y en ese sentir y gestionar la tristeza hay un momento en el que uno mismo debería o podría decirse como, ok, ¿qué hice yo? ¿Sí? ¿Cuál fue? Yo les pregunto en consulta, ¿cuál fue tu granito de arena? ¿Sí? Para construir esa relación, por ejemplo. O ¿cuál fue el granito de arena que tú pusiste para lograr ese 3, aunque necesitabas un 4 para pasar? No, pues yo estudié, yo fui a tutorías, no, pues yo tuve, pues cada vez que me veía con Pau, pues nos abrazábamos y disfrutábamos cada momento y no parábamos de hablar y nos reíamos y cuando teníamos que llorar, llorábamos. Ok, reconócete eso y agradece eso, porque si no hubieses hecho eso, pues seguramente no habrías obtenido los resultados que obtuviste. Y un camino para la gratitud es reconocernos a nosotros, que creo que ahí es un hueco importante que tenemos en nuestras crianzas, porque nos han enseñado que cuando yo me reconozco cosas positivas estoy siendo arrogante, porque me dicen que si yo reconozco, entonces qué falta de humildad, Paola. Ay, no me parece tenaz que tú seas tan poco humilde. No, es que tú no puedes hablar bien de ti, ¿sí? Y pues eso es una tara que tenemos. Y pues yo puedo decir que yo soy pilo y yo puedo decir que pues sí, farrié buena parte del semestre y de pronto al principio me descaché y no llegué a clase, pero yo ya después me puse las pilas, no me alcanzó, pero pudo haber sido peor. Ok, me di cuenta que yo sí puedo ponerme las pilas, o sea, me di cuenta que yo sí puedo hacer cosas.
Y ese reconocimiento es el que nos falta. Y por eso es difícil dar gracias y por eso es difícil reconocer que hicimos cosas para lograr buenos resultados. Creo que la carga cultural es muy grande precisamente porque nos han enseñado que tengo que agradecerle a los demás, ¿no? Entonces, no, y eso, que agradezcale al profesor. Porque si no, después de verlo usted acá 3 semestres seguidos, no, al contrario, le dio fue pasito, ¿no? Y no se trata de eso. O sea, pues sí, gracias al profe que este semestre tuvo una mejor actitud. Y a veces como profes nos pasa también, ¿no? Como que llegamos sesgados, como que llegamos en otra vez esta materia, otras, o por el otro lado me pusieron una materia que yo no doy hace mucho tiempo y me toca prepararla y entonces no me gusta y preciso, vi el grupo, uy no, ese grupo es complicado y ok, que es el lado bueno de dar la materia que no das hace mucho tiempo, pues que vas a aprender y que te vas a actualizar y que vas a retomar temas que a lo mejor te van a terminar gustando, ¿no? Reconoce. Para mí la gratitud está acompañada fundamentalmente del reconocimiento. Ese punto me parece clave porque es más fácil de entenderlo, ¿sí? Cuando yo lo aterrizo en, bueno, lo mencionabas en un inicio, y son comportamientos muy específicos o una disposición a reconocer mi rol, mi comportamiento, pero también en lo que he fallado, ¿sí? En qué cosas y oportunidades tengo, y eso pareciera algo más concreto. Y decías en un inicio, y quisiera como unir un poquito aquí sí el punto donde vamos con el inicio, y es que la gratitud se puede entrenar como cualquier habilidad. Y ahí me surge esa duda importante, porque también mencionabas el tema de la cultura. Claro, la cultura nos ha impedido mucho entrenamiento de esta habilidad. Pocas veces tenemos la oportunidad de reconocer cosas en nuestro día a día, ¿sí? Y mencionabas la cultura y estaba pensando precisamente que en esta semana, en un país como Estados Unidos, celebran ritualmente el Día de Acción de Gracias. Es decir, es un día dedicado para un ritual de agradecimiento, que eso me parece interesante, pero nosotros no lo tenemos, ¿sí? Digamos que, como bien lo decías, nos castigan un montón de, pues, cómo agradecer en medio del parcial de 2.5, cómo se le ocurre agradecer si va perdiendo el semestre, o sea, más bien póngase a estudiar, más bien póngase las pilas en vez de estar ahí embobadas. Pero cuando entendemos que esto tiene un impacto en nuestra salud mental, pero también lo que decías es muy cierto, en la forma en la que ahora interpretamos las situaciones. Yo puedo quedarme en el 2.5 que me faltó para la nota, o puedo también darme cuenta que el 2.5 que logré tiene cosas importantes para ayudarme a entender lo que viene. Y mi pregunta es decir, con este recorrido de ya sé más o menos cómo funciona la gratitud a través del reconocimiento, pero que también necesito desarrollar la habilidad, ¿cómo lo hago? Es decir, ¿debería convertirlo en un ritual, como lo hacen en países como Estados Unidos? ¿Debería hacerlo todos los días, como vemos, por ejemplo, diarios de gratitud? ¿O debería hablarlo con las personas? ¿O me da como pena hablar de que yo todos los días estoy como agradeciendo cosas? ¿Cómo lo logro? Pues hay culturas que lo tienen incorporado, digamos, las personas que practican, sobre todo en las religiones lo tienen súper reforzado. Las personas que practican alguna religión, digamos que parte del guión, del script que tienen de sus rituales de oración está la gratitud, ¿sí? Agradece porque pudiste estar en un espacio nuevo y tener una conversación que fue enriquecedora, agradece que te despertaste y hoy hizo sol y pudiste sentir el sol en tu piel, agradece que tienes un techo, agradece que tienes una cama, agradece que tienes una familia, agradece que puedes tener las condiciones de venir a estudiar. Sí, pero es que no tenía para el bus. O sea, ¿cómo me pides que agradezca si me tocó pedir prestado para conseguir lo del Transmilenio para poder venir a la universidad y vine y no tengo que comer en todo el día? Que también es la realidad de muchos de nosotros y de nuestros compañeros. Sí, esa es una adversidad, pero en medio de todo lo lograste, o sea, lo gestionaste, llegaste, sí, ok, lo resolviste. O sea, oye, lo resolviste. Está bien, lo estás resolviendo, lo estás gestionando. También estás reconociendo cosas que te faltan, pero a todos nos faltan cosas. Y creo que otra tara cultural es creer que necesitamos tenerlo todo para podernos sentir agradecidos.
Entonces tengo que tener la familia perfecta, tengo que vivir en la casa perfecta, tengo que tener el desempeño perfecto, tengo que estudiar, tengo que tener la pareja perfecta, todo tiene que estar perfecto, mi cuerpo perfecto, mi ropa perfecta, mi pelo perfecto, todo perfecto para poder sentir que tengo algo por qué dar gracias. Y no porque eso además es una utopía, a todos nos falta algo. Y si no nos faltara, no lucharíamos por todos los días, porque muchas veces de ahí viene la motivación también, de compensar esas cosas. Yo pienso que sin romantizarlo, sí es bueno de manera cotidiana agradecer, como identificar y reconocer estas cosas que tengo o que hago o que recibo, que me hacen más fácil el día. Ayer, te pongo un ejemplo, ayer tuve un día de esos que uno dice, o sea, de verdad, ¿por qué me levanté? O sea, ¿para qué me levanté hoy? Sí. Y cuando salía del trabajo, entonces yo, además empezó mal porque tenía que ir a hacer una vuelta y la persona que me atendió en la vuelta fue grosera. Y yo le dije como, oye, pero no seas grosera, o sea, de verdad, no seas grosera conmigo. Estos que hacen atención al usuario, que pobres también tienen una carga tenaz porque se enfrentan con miles de personas todos los días. Y entonces luego tuve clase y entonces la otra semana es el parcial final, entonces esta última clase antes del parcial final pues es difícil, ¿no? Ellos están prevenidos, pero están preocupados y entonces uno también los ve y es como, pero de verdad, ¿quieres tutoría? Vamos y hacemos tutoría, programemos la tutoría para que, ¿sí? ¿Cómo lo gestionamos? Pero, o sea, la mañana mal, y cuando llegué a la parada del SITP, puse mi tarjeta, que a propósito no la he recargado, puse mi tarjeta, y no tenía pasaje. Yo, a ver, en serio, o sea, para rematar. Y no estaba en una estación de Transmilenio, o sea, no tenía ahí dónde recargar la tarjeta. Y me bajé, entonces, y volví, pasé y un pelado estaba ahí en el paradero y me mira y me dice, ¿necesitas pasaje? Pues yo no tenía plata, tampoco tenía efectivo. Que mi esposo me diría, Alejandra, ¿esa maña de andar sin plata? Sí, esa maña de andar sin plata. Y entonces le digo yo, ¿pero cómo te pago? No te preocupes, tranquila, yo te pago el pasaje. Súbete. Y me pagó el pasaje. Y yo era casi que en la puerta, gracias, de verdad, gracias. Y como en la ventana, gracias. Esta escena de muñequitos de gracias, si no hubiera sido por ti, no podría irme para mi casa. Y yo decía, esos pequeños chispazos del día te cambian. Claro. O sea, fue un día que empezó terrible y una persona desconocida que creo que en la vida me volverá a encontrar, me dijo, toma, no ofrezca, yo te pago, yo te regalo el pasaje, no pasa nada. Pero fíjate, perdóname que te interrumpa, que seguramente aquí como pensando un poquito lo que veníamos hablando, en el momento en el que la persona de la atención fue grosera contigo o que la tarjeta no te leyó, en ese momento no hay disposición de voy a agradecer. Claro, cero, porque uno está furioso. Pero en el momento en el que tú dices, "Ay, bueno, no fue tan malo", como que llega ese chispazo que mencionas, entras en una mejor disposición para la gratitud. Entonces, cambia totalmente la actitud. O sea, cambia la actitud, claro, cambia la disposición. Claro. Y yo decía, además fue muy chistoso porque cuando salí de la cita, donde fue fea la atención, yo decía, ok, estoy de mal genio, quiero hacer que esto pase porque finalmente me autorizaron el medicamento, quiero hacer que esto pase y que esto no me dañe, o sea, que esto no me acompañe durante el día. Porque pues sí, a veces empezamos mal el día y la nube negra nos acompaña, como en los muñequitos, cuando el hijo de Silvestre se ponía la bolsa. Bueno, de pronto los muchachos que nos están viendo nunca vieron esto, pero nuestra generación sí, del hijo de Silvestre con la bolsa de papel porque no quiere ver a nadie, porque está avergonzado, triste, apenado, y es como no quiere ver nada, a nadie, papá. Y el pobre Silvestre ahí al lado como tratando de que el chino tenga mejor actitud, pero él no. Sí, la nube negra encima de uno todo el día. Pues claro, en ese momento uno no ve gracias de nada. O sea, en ese momento yo salí, me autorizaron uno de los medicamentos y yo salí tan brava que yo no pensé en, bueno, por lo menos tengo uno. No, estaba molesta porque me habían atendido mal y había pasado un mal rato. Entonces, pero esa es la parte de la gestión emocional. O sea, no tengo que estar agradecida ya, porque entonces ahí me vuelvo con este positivismo enfermizo. Y que sonaría como la palmadita en la espalda. Al menos tengo salud, ¿sí? Claro. Al menos hay salud. Y que es la presión, pasa, ¿no? Que es la presión social de, pero tienes que estar bien. Mira, pudiste reclamar el medicamento. Pero es que me maltrató. O sea, me sentí maltratada. Y es válido sentirme maltratada. Y cuando
Entonces, pero claro, cuando ya pasa algo que es este destello de luz, ¿no? Que te manda el universo y que te dice, oye, hay gente buena. Oye, no todo el mundo atiende mal. Oye, hay alguien que desinteresadamente se quedó sin un pasaje para dártelo a ti para que te puedas ir para tu casa a estar tranquila el resto del día o para trabajar el resto del día. Eso como que nos cambia el chip. Y ahí también viene el reconocimiento. Y es, si yo sigo con la nube negra y le digo al muchacho, no, gracias, ¿sí? Y entonces pido en Uber porque estoy furiosa y entonces más bien me voy en Uber. Eso pudo también ser un camino. El otro camino fue, no, gracias, no, tranquilo. Ay, bueno, gracias. Y que esto no me cambiara por dentro. Pero por eso la disposición es importante. Yo tengo que permitirme que las cosas que pasan alrededor mío me cambien el chip por dentro. Y ese chip puede ser una sonrisa cuando te veo por la mañana. Ese chip puede ser oye, gracias por prestarme el esfero el otro día. Estoy diciendo tonterías. O no, si quieres, siéntate acá en la silla porque el Transmilenio está repleto, te veo con tu maleta llena. O el ven, te llevo la maleta en el bus. Esos chispazos pueden hacer que la otra persona lleve la carga más liviana y pueda identificar cosas por las cuales puede agradecer. Entonces, digamos, para resumir, creo que es una cosa que uno debe entrenar, que uno podría entrenar, dándose cuenta de estos chispazos de luz que vienen todos los días. Y cuando hablo de luz, hablo como estos regalos que recibimos todos los días, porque todos los días esto es un regalo. O sea, que estemos aquí ya es un regalo. Pero tampoco es sentirnos culpables porque todo el tiempo tengo que estar agradecido. Porque hay momentos donde no vemos por qué estar agradecidos. Y eso también es válido. Entonces es como, si te acuerdas, hazlo. ¿Sí? Como si estás disfrutando algo, en ese momento que sientes mucho disfrute, aproveche. Oye, gracias por este rato tan chévere, Pau. ¿Sí? Oye, gracias por sacarme de mi cotidianidad, Pau. Porque hace rato no hacía esto. ¿Sí? Chévere, gracias. De pronto, los que están acá de soporte en el espacio dicen, oiga, gracias, yo hoy no había pensado en esto. ¿Sí? Porque tú no sabes mientras tú estás hablando qué cosas te van calando y qué cosas no. Entonces, las religiones lo tienen súper incorporado y es súper lindo. De hecho, hay estudios que confirman que personas que tienen una vida espiritual sana, estable, consistente, sin fanatismos y sin radicalismos, pero que tienen una vida espiritual sana, digamos, tienen menos probabilidades de desarrollar problemas de estado de ánimo. Y uno de los componentes es eso, estoy reconociendo que yo estoy haciendo cosas, que el mundo también me da cosas y que tengo cosas buenas de que agarrarme en medio de las adversidades. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí pienso que el dar gracias es una palabra mágica, como se la enseño yo a mi hijo. O sea, sí es una palabra mágica. O sea, desde la señora que te atiende bien y te da las vueltas bien en la tienda, hasta el señor que te abre la puerta del SITP y que le digas gracias al señor por abrirte la puerta mientras te bajas, eso sí deberíamos tenerlo como improntado. O sea, sí deberíamos reconocer esas cosas todos los días porque damos por hecho, sí, como que asumimos muchas cosas. Entonces, asumimos que la línea de atención al usuario siempre tiene que estar divinamente y perfecta. Pues no, de pronto también tuvo un mal día y me respondió feo y no se dio cuenta. ¿Sí? Pero sí es algo que deberíamos como ejercitar diariamente en el reconocimiento. Hay personas que lo hacen, por ejemplo, en las comidas, como en los momentos de quiebre del día. Entonces, cuando me despierto, gracias porque me desperté. Cuando mi mamá me sirve el desayuno o cuando me voy a sentar a desayunar y decir, gracias porque tengo alimento, gracias, oye, ma, te quedó delicioso el desayuno, gracias. Esta mañana mi hijo me dijo, mamá, quiero un pan con esta Nutella vegana, gluten free, sin azúcar, y mi esposo lo mismo, eso no es mucho dulce. Y yo no, pues yo veía a este chino comiéndose ese pan, además que se le volteara como un sándwich, y se comía y todo esto así lleno de chocolate. Y le decía, mi amor, ¿está rico? Sí, mami, está delicioso. Hasta aquí lo alcancé a disfrutar. Sí, claro, yo lo veía todo lleno de chocolate y yo decía, o sea, no me está dando las gracias, pero yo doy gracias por eso, ¿sí? Uno diría, no, pero pues es que él es el que te tiene que dar gracias porque tú le hiciste el desayuno.
No, pero para mí también es gratificante que él esté disfrutando algo que yo le estoy dando, ¿sí? Entonces, en esos pequeñas cositas uno lo puede ir entrenando. Lo podemos hacer como un plan de amigos, como, oiga, qué bacano, gracias por invitarme a su casa, o gracias por esta pola de viernes, después de esta semana tan difícil, gracias por invitarme a tomarme una cerveza y a relajarnos un rato. Pero que sea un gracias sentido, no que sea un gracias protocolario. O sea, Sí, no, justo, no sí. como el, hola, ¿y cómo vas? Bien, gracias. No, ese cómo vas, bien, gracias se volvió protocolario. Exacto. Un gracias de verdad de corazón, de oye, gracias porque viene del disfrute, viene, y no hablo del disfrute del goce de pasarla rico y reírme, sino del disfrute de estoy aquí y ahora contigo, y eso ya es un regalo. Que no necesariamente es el racional, ¿no? Exacto. Sino viene como de la experiencia. Y precisamente eso quería también como preguntarte, y más bien como buscar un poco tu opinión al respecto, porque tenemos el agradecimiento como la señora de la tienda que me vendió el mandado, y le digo gracias, ¿cierto? Como por el protocolo, pero también estabas mencionando, yo lo dividiría en dos, uno es gracias hacia la experiencia con personas o hacia el otro, ¿no? Entonces yo te digo, Aleja, gracias por venir el día de hoy, gracias por la conversación, pero también agradezco a mi historia, a mi vida, a lo que estoy viviendo, porque también en el entrenamiento puede volverse muy rutinario. Gracias por el sol de la mañana y por el aire que puedo respirar, gracias porque tengo una cama donde dormir, y se nos puede convertir como en eso rutinario y en que va perdiendo sentido. Y mencionabas hace un momento el tema del entrenamiento, y también quería preguntarte un poco por eso, y es, ¿cómo yo puedo agradecer? Y yo te digo ahorita algo que iba pensando mientras lo ibas hablando, y digo, bueno, yo voy pensando en qué tengo yo que agradecer en mi vida, pero ¿cómo lo digo yo todos los días? ¿Cómo se me vuelve algo de todos los días o de la semana o del mes? Y yo creo que también hay momentos en los que lo hacemos más fácilmente. Tú mencionabas el tema de las comidas. Hay personas que mientras van mirando por la ventana del Transmilenio o del bus, pueden ir pensando como en su día, en el día de ayer, en la semana, en el parcial, en esas situaciones que quiero agradecer. Hay personas que tal vez nos están escuchando mientras están en camino a su casa o vienen a la universidad o están en su trabajo o en sus clases, o bueno, ¿es el espacio del silencio un momento ideal o en la vida cotidiana lo podemos hacer? ¿Está bien hacerlo escrito, decirlo, porque lo mencionabas ahorita, ¿no? Decirlo es importante, pero también cuando lo hacemos con nosotros, con nuestra vida, con nuestra experiencia, ¿cómo lo puedo hacer? Yo creo que todas las formas son válidas. En procesos terapéuticos, y tú que has hecho clínica tantos años, Pau, pues en procesos terapéuticos, por ejemplo, yo a veces le pido a la gente que haz como un relato de tu vida y reconoce esos momentos o esas cosas que eres, ¿no? Es válido, hay gente a la que le fluye mucho más escribiéndolo, sí, que le cuesta mucho decirlo. Con mi hijo tenemos un ritual de gratitud, y entonces tenemos como un jarroncito transparente, como un florero, hagan de cuenta, un florero, y en Dollar City compré unas bolitas de colores. Entonces, si mi amores, hoy vamos a meter acá en la bolita, vamos a meter en el jarroncito una bolita por cada cosa linda que te pasó y que tú quieres darle gracias a Dios por eso, porque nosotros creemos en Dios. Entonces, ¿por qué le quieres dar gracias a Dios? Entonces me dice, mami, por Elisa. Elisa es la señora que lo cuida. Mami, gracias por Elisa. Eso es un ejemplo de cómo yo puedo dar gracias por, no solamente por la cosa, por la situación, sino por las personas que tengo cerca de mí. Entonces con él tenemos ese ritual, y además es tremendamente simbólico porque en la medida, el jarrón es transparente, y en la medida en la que tú ves que el jarrón se va llenando de bolitas, te vas dando cuenta y estás viendo que sí hay cosas por las cuales yo puedo agradecer todos los días, ¿sí? Y en mi historia cargo con una historia de agradecimiento. Muy pocas veces hacemos ese ejercicio, o sea, muy pocas veces nos ponemos a pensar en nuestra historia y decir, hay psicólogos que dicen que uno debería escribir su historia, ¿sí? Que uno debería escribir toda su historia, y después de un tiempo volver a mirar la historia y volverla a escribir, porque seguramente hoy estoy interpretando los hechos que viví de una manera distinta, con una mirada distinta, con unos ojos distintos. Entonces, si te funciona escribirla, escríbelo. Hay gente que yo he visto que hace ese ritual, por ejemplo, con papelitos.
Entonces hoy voy a poner un post-it en esta pared. Este va a ser mi muro del agradecimiento, y aquí voy a poner en mi closet, haz de cuenta, donde nadie lo tiene que ver, es algo tuyo. Donde tú pones un post-it de hoy, doy gracias porque fui a la escuela de ingenieros, me vi con Pau, que hace rato no me veía con ella, y tuve una conversación deliciosa sobre la gratitud. Entonces hoy doy gracias por este momento y lo pongo ahí. Hay gente que en tradiciones muy orientales lo que hacen es, a propósito del fin de año, escriben como una carta de agradecimientos a sí mismos por cosas que aprendieron, y también escriben deseos. Y los deseos los guardan en una cajita, y al siguiente año abren la cajita de los deseos a ver qué deseos cumplieron y qué deseos no, y con ese balance de deseos entonces dan gracias por lo que lograron, ¿no? Entonces hay millones de formas de hacerlo. Yo pienso que es algo que uno hace, que se va volviendo cotidiano, que en la medida en la que lo vas entrenando, como que lo vas haciendo cotidiano. Y para personas a las que a veces nos cuesta demasiado ver y reconocernos cosas, sí valdría la pena hacer un ejercicio concreto, ¿no? Como el de los post-its, de verlo, o el de las bolitas, echarlo, como que tú veas la evidencia de, pues, que sí hay cosas que estás agradeciendo y que te están pasando, y por las cuales pues te sientes afortunado también, ¿no? Es decir, se vale hablar solos y se vale agradecer. Creo que tener conversaciones con uno es importante en todo esto que hemos conversado. Bueno, gracias. Y yo quisiera preguntarte, para ir finalizando, ir cerrando, digamos que hemos hablado varias cosas acá de la gratitud, pero ¿por qué quieres agradecer hoy? Ay, hoy quiero agradecer por estar acá, porque de verdad cuando te vi dije, pucha, hace mucho tiempo no veía a Pau, hace mucho tiempo no hablamos, hace mucho no venía acá, muchos años, antes de la pandemia, yo creo que hace unos 10 años yo no venía a la escuela. Y es chévere, es como chévere porque es como recoger los pasos, eso, volver a conectarnos con un vínculo que no se rompe. Ese es otro tema maravilloso, que es el de los hilos invisibles que nos unen con las personas que queremos más allá del tiempo y del espacio. Y creo que el estar acá y volver a que el hilo esté más cortico porque nos volvimos a ver, eso es algo por lo que tengo que estar tremendamente agradecida. Creo que por eso doy gracias hoy. Muchas gracias. No, a ti, Pau. Y agradecemos también, pues, en esta sintonía agradecemos mucho a todos los que nos ven, nos escuchan, y yo también quiero agradecer, no solamente por haberme vuelto a encontrar contigo, Aleja, que hace muchos años, y seguramente ahorita echaremos carreta, pero también quiero agradecer en esta reflexión por entender que hay que agradecer nuestros momentos difíciles también, las caídas, porque a veces nos preguntamos, ¿no? Y nos latigamos un poco del por qué a mí me tuvo que pasar eso. Y yo hoy día digo, gracias que me pasaron tantas cosas, porque sin eso no sería quien soy hoy en día. Total. Entonces, muchísimas gracias. Los invitamos a hablar con ustedes mismos, a agradecer mucho más, a expresar el agradecimiento en nuestra vida cotidiana, a entender que hay momentos para agradecer y hay momentos para vivir la emoción, que eso me parece importante y lo rescato del día de hoy. Pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Esperamos que hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotras, y los esperamos en un siguiente espacio de Hablemos de Salud Mental.